La camioneta avanzaba lentamente por el camino de tierra, levantando una nube fina detrás de los neumáticos mientras la tarde se deshacía en tonos rojizos. Valentina Rivas llevaba las manos firmes en el volante, aunque el cansancio de los últimos 20 días en la cordillera todavía temblaba en sus dedos. Sus botas estaban cubiertas de barro, y la chaqueta olía a desinfectante y viento frío. Ser veterinaria de fauna salvaje no era un trabajo pulcro, pero sí un trabajo que había elegido con todo el corazón. El GPS perdió señal hacía rato. Solo quedaba el camino y la palabra dada, el rancho de un hombre llamado Lucas Aranda, quien había aceptado alojarla mientras estudiaba una manada de guanacos enfermos en las cercanías de su propiedad. Serán unos días, le había dicho Valentina a la universidad, en cuanto recupere los datos vuelvo al laboratorio para Navidad. Quedaban apenas 3 días para Nochebuena. La camioneta se detuvo. Frente a ella, un portón de madera oscura y una casa de piedra se levantaban en medio del silencio inmenso de la Patagonia. La montaña parecía vigilarlo todo. Valentina bajó con su mochila y su maletín de muestras. Golpeó la puerta con los nudillos antes de que el viento se la arrebatara. Entonces la puerta se abrió y apareció él. Un hombre alto, de espalda ancha, barba que mostraba más cansancio que años. Ojos de un gris extraño, como tormenta guardada. Tenía un niño pequeño abrazado a una de sus piernas y otro, un poco mayor, observando detrás de su hombro como un halcón curioso. «Soy Valentina Rivas», dijo ella, equilibrando el peso del maletín. «Gracias por recibirme. Prometo no molestar demasiado». El hombre asintió, serio. «Lucas». Su voz era ronca, como si hablara poco últimamente. «Ellos son Matías y Felipe. Pasen». No hubo sonrisa. Solo cortesía. Pero los niños la miraban como si hubiese llegado desde otro planeta. Una mujer sola, con botas sucias y una caja misteriosa llena de instrumentos. El interior de la casa estaba impecablemente limpio pero sin rastro de adornos navideños. Ni un papel de colores, ni una luz en la ventana. Como si la festividad hubiera sido expulsada del lugar. ¿Usted estudia animales?, preguntó el mayor, Felipe, con los ojos muy abiertos. «Eso intento», respondió Valentina mientras dejaba su mochila junto al sofá. «Los escucho cuando están enfermos. Ellos me dicen que necesitan». Matías sonrió por primera vez y se acercó un paso más. Lucas, en cambio, retrocedió ligeramente, como si su casa hubiera recibido algo capaz de desordenarlo. Cenaron en silencio. Caldo de verduras y pan casero. Cada vez que Valentina intentaba ayudar, Lucas la detenía con un «yo me ocupo», dicho sin mala intención, pero con un límite marcado. Los niños hablaban poco, como si el idioma de la alegría se hubiera olvidado allí. Después de la cena, Valentina observó una foto en la repisa. Lucas junto a una mujer de cabello largo y ojos luminosos, sonriendo con un bebé en brazos. La mujer tenía una energía que casi salía del cuadro. Valentina no preguntó, pero la ausencia dolía en el aire. «Les prepararé el cuarto de huéspedes», murmuró Lucas. «La tormenta se acerca. No es noche para andar afuera». «¿Tormenta?», preguntó ella, mirando por la ventana donde el cielo todavía estaba tranquilo. «Aquí el tiempo cambia rápido. Y cuando lo hace, no perdona». Sus palabras fueron un presagio. Apenas terminó de hablar, un trueno lejano retumbó como si la montaña hubiese gruñido. El viento empezó a silbar y la primera ráfaga de nieve golpeó la puerta. Valentina se acercó a su camioneta para buscar su equipo. Lucas fue detrás de inmediato. «No es buena idea», advirtió él. «Solo son unos metros. Volveré antes de que». La ventisca cayó de golpe, brutal, como si alguien hubiese vaciado el cielo. La nieve voló en todas direcciones, oscureciendo la noche. Valentina perdió el equilibrio. Lucas la tomó del brazo y la arrastró de vuelta adentro, cerrando la puerta de un golpe. Ambos quedaron respirando agitados. «Está bien», dijo Valentina, aunque la adrenalina le nublaba la cabeza. No sabía que cambiaba tan, así. Lucas la miró con algo parecido a preocupación o reproche.
Era difícil distinguirlo. Aquí uno aprende a respetar la montaña o no vuelve a verla, dijo finalmente. La tormenta rugió durante horas. Los niños se quedaron dormidos en una manta cerca del fuego. Lucas vigilaba la ventana como si un fantasma pudiera entrar con el viento. Valentina no pudo evitar fijarse en la ausencia de una silla junto a la chimenea. El espacio estaba ahí, vacío, marcado. Como si alguien hubiese estado sentado allí tantas noches que el lugar aún conservaba su forma. Como si él no aceptara reemplazarla. Se acomodó en un colchón en el suelo, junto al calor del hogar. Estaba a salvo, pero algo en el pecho le latía con una mezcla extraña de miedo y propósito. Como si el destino hubiera hecho una jugada muy precisa. Al amanecer, el silencio fue aún más frío que la tormenta. Valentina abrió la puerta y se encontró con un muro blanco. Su camioneta ni siquiera se veía. Lucas ya estaba despierto, quitando la nieve de la entrada con paciencia obstinada. ¿Los caminos?, preguntó ella. Bloqueados. Puede pasar una semana. O 2. Su voz no mostraba culpa ni molestia. Solo la simple verdad de la montaña, la libertad es un lujo que el clima te quita cuando quiere. Valentina sintió un vértigo en el estómago. Su informe debía entregarse antes de Navidad. Y sin señal, su carrera, su reputación. Respiró hondo. No podía dejar que el miedo la guiara. Los niños se acercaron a ella, curiosos. ¿Nos enseña algo de los animales?, preguntó Felipe, tímidamente. Fue como si una puerta se abriera. Claro. ¿Quieren ver un microscopio? Sus ojos brillaron. Valentina abrió su maletín. Dentro había frascos con muestras, lupas, accesorios que a los niños les parecieron tesoros de un mundo mágico. Matías casi ni parpadeaba. ¿De verdad puede curar vicuñas?, preguntó. Haré todo lo posible, prometió ella. Pero ustedes también aprenderán a ayudarme. Lucas observaba desde la cocina. Por primera vez, sin tensión en el rostro. Solo vigilancia, y algo más. Algo que parecía alivio. Como si estuviera viendo a sus hijos respirar de nuevo. Valentina levantó la mirada y lo sorprendió viéndola. Él apartó los ojos de inmediato. Pero el gesto ya había dicho demasiado. Mientras los niños dibujaban animales y hacían preguntas sin pausa, Valentina notó una marca en la pared, el borde donde antes había estado un adorno navideño. También una caja cerrada debajo de la escalera, cubierta de polvo. Decidió no preguntar todavía. ¿Puedo salir a ver los corrales?, preguntó después de almorzar. Te acompaño, dijo Lucas de inmediato. Cruzaron la nieve hasta donde los caballos resoplaban dentro del establo. El aire olía a cuero, paja y soledad. Lucas revisó un cerrojo dañado mientras ella inspeccionaba a los animales con manos expertas. No duermes mucho, ¿verdad?, comentó Valentina, notando las ojeras en su rostro. Él se encogió de hombros. Hay cosas que no te dejan. Ella entendió sin que él tuviera que decir más. Dolor que se instala y se vuelve rutina. Ausencias que pesan más en Navidad. Valentina acarició el cuello de una yegua. Yo también perdí gente, susurró. Y a veces el trabajo es lo único que nos mantiene en pie. Él la miró, sorprendido por ser leído tan fácil. Por primera vez, sus ojos mostraron algo que ella reconoció muy bien. Necesidad de que alguien lo viera. De verdad. Esa noche, mientras los niños dormían, Valentina se sentó cerca del fuego, limpiando utensilios. Lucas preparaba café sin decir palabra. El viento seguía golpeando las ventanas, pero más suave, como si el mundo estuviera cansado de gritar. Gracias por dejarme estar aquí, dijo ella al fin. Lucas tardó en responder. No todos los días la montaña decide traerte una visita. Hizo una pausa. Los chicos no habían sonreído así desde. No terminó la frase. No hizo falta. Valentina sintió una punzada en el pecho. A veces, el silencio cuenta la historia entera. Lucas la miró, sosteniéndole la mirada por primera vez sin apartarla.
Y en ese segundo, el fuego pareció arder más fuerte, como si también hubiera estado esperando ese encuentro. Afuera, la tormenta seguía amenazando. Adentro, algo nuevo comenzaba a nacer. Algo que ninguno de los dos había pedido. Pero ambos necesitaban. La tormenta no había cesado del todo. El viento silbaba como un animal inquieto detrás de las paredes de piedra. A pesar de la hora, Valentina no podía dormir. Caminó en silencio hasta la ventana. La noche estaba tan oscura que la montaña parecía haber desaparecido. De pronto, escuchó pasos en el pasillo. Lucas estaba allí, recogiendo leña para el fuego. Al verla despierta, se detuvo. ¿Todo bien?, preguntó, su voz baja para no despertar a los niños. No suelo dormir mucho, admitió ella. Demasiadas ideas dando vueltas. Lucas asintió, como si entendiera demasiadas cosas sin necesidad de explicarlas. La montaña hace eso. Silencio. Te obliga a escuchar lo que ya estaba adentro. Valentina abrazó sus brazos, no por frío, sino por la intimidad inesperada de sus palabras. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?, preguntó. Toda mi vida, respondió él. Excepto los años en que creí que el mundo era más grande que este lugar. ¿Y lo era? Lucas clavó los ojos en el fuego unos segundos antes de contestar. No. El mundo más grande lo encontré aquí, cuando ella llegó. Valentina sintió que el aire se volvía más denso. La mujer de la foto, dijo, sin exigir más detalles. Lucas solo asintió. El silencio se llenó de un pasado que aún dolía. Era, luz, añadió él. De esas que te obligan a aprender a ver otra vez. Las palabras se quebraron. Valentina sostuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento rompiera ese frágil instante de confianza. Lucas dejó la leña junto al hogar y volvió a levantar la mirada hacia ella. Los chicos la necesitan todavía, susurró. Y yo no sé si puedo ser suficiente sin ella. Valentina dio un paso. No para acercarse demasiado, simplemente para decir con su presencia, estoy escuchando. Estás aquí, dijo. Y eso ya es más de lo que muchos pueden dar. Lucas no respondió. Pero algo en su rostro se suavizó, como si por primera vez en mucho tiempo, alguien hubiera corrido un poquito del peso que llevaba cargando. A la mañana siguiente, los niños despertaron antes que el sol. Era imposible contener la energía que Valentina había despertado en ellos. Valentina, gritó Matías, trepando al colchón. Miramos los caballos. Y después los pumas. Pumas no, intervino Lucas desde la cocina. Pumas son territorio peligroso. Felipe hizo una mueca de decepción. Valentina rió. Podemos hablar de ellos. Saber cómo viven es la mejor manera de respetarlos. Los niños aceptaron, fascinados de todos modos. Lucas los observó desde la distancia, como si estuviera viendo a sus hijos convertirse en algo más que dolor guardado. Después del desayuno, Valentina inspeccionó el establo y el corral. Necesitaba evaluar a los animales del rancho mientras seguía esperando datos de la manada enferma de guanacos. Mientras examinaba un caballo, sintió los ojos de Lucas sobre ella. De vez en cuando, él le ofrecía una herramienta o sujetaba al animal sin que ella tuviera que pedírselo. Trabajaban en silencio, pero un silencio cómodo. Uno que hablaba. Eres muy buena con ellos, comentó él. Me hablan, respondió ella, acariciando el cuello del animal. Algunos solo necesitan que alguien tenga paciencia. Lucas la miró, y Valentina sintió que no se refería ya a los caballos. Con la tarde, llegó la calma. La tormenta había dejado una tregua. El cielo se abría en un azul frío que lastimaba. Lucas se fue a revisar las líneas de agua. Valentina se quedó con los niños dentro, preparando material para pequeñas actividades científicas. Cuando terminó, los observó colorear los dibujos de animales que ella les había dado. Entonces vio algo que le apretó el corazón. Sobre la mesa, los pequeños tenían un viejo calendario descolgado. Diciembre. Cada día tachado con tinta, salvo el 24.
La palabra Navidad escrita torpemente con colores. Nadie había vuelto a tocarlo. ¿Y no pondrán un árbol?, preguntó Valentina con suavidad. Los niños se miraron entre sí. Papá dice que, este año no, explicó Felipe, bajando la vista. Matías apretó los labios como cuando uno quiere llorar pero se prohíbe hacerlo. Valentina sintió como algo se rompía dentro de ella. Despacio, se acercó y se agachó a su altura. ¿Les gustaría que hagamos uno nosotros? Las cáritas se iluminaron como si hubiese encendido un sol dentro de la casa. ¿De verdad?, preguntaron los dos al mismo tiempo. De verdad. Pero será nuestro árbol. Hecho con lo que encontremos. Sin reglas. Los niños saltaron como si hubieran olvidado su pena, aunque fuera por un momento. Lucas los encontró así un rato después, recortando estrellas de cartón, recolectando ramas del patio mientras Valentina los guiaba. ¿Qué es todo esto?, preguntó él, casi con sobresalto. Felipe corrió hacia él con un puñado de cintas que habían guardado de alguna caja antigua. Navidad, papá, dijo con una alegría que parecía recién nacida. Lucas clavó los ojos en Valentina. Ella sostuvo su mirada con calma. No quise, empezó a explicar. Hiciste bien, la interrumpió él, casi sin voz. Y entonces, una decisión se tomó sola en su pecho. No iba a dejar que ese hogar siguiera apagado. La noche cayó temprano. El árbol improvisado se erguía en un rincón, torcido, hecho de ramas unidas con hilo y adornado con papel, botones y las sonrisas recuperadas de dos niños. Lucas lo observó en silencio, con los ojos húmedos, aunque no dejara que nadie lo notara. Valentina sintió algo recorrerle la piel. Algo parecido al miedo y al deseo de quedarse. Cuando los niños se durmieron, ella se acercó al fuego para terminar de anotar algunos datos en su cuaderno. Lucas se sentó en la silla frente a ella, esa que parecía haber vuelto a recordar cómo se ocupaba. Gracias, dijo sin rodeos. Valentina levantó la cabeza, sorprendida por la sinceridad desnuda en su voz. No hice nada especial. Sí lo hiciste. Reviviste algo aquí que yo ya no sabía cómo volver a encender. Él miró el árbol. Ella adoraba la Navidad. Respiró hondo. El año pasado, no pudimos ni levantar la caja de adornos. Valentina sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano y la dejó sobre la mesa, cerca de la suya. No tocándolo. Solo ofreciendo cercanía. Duelo no significa apagar la vida, dijo ella con voz muy suave. Significa aprender a vivir con un poquito de luz cada día. Lucas bajó la mirada. Sus pestañas mojadas atrapaban la luz del fuego. No quiero que piensen que la estoy olvidando. Ellos no van a olvidar a su mamá, respondió Valentina. Pero necesitan recordar también lo que es reír. Lucas tragó saliva. Luego alzó la cabeza y la miró como no la había mirado antes. Con hambre de futuro. Desde que llegaste, hizo una pausa, la casa respira distinto. Valentina sintió un calor inesperado recorrerle el cuerpo. No era el fuego. Tal vez solo hacía falta un poco de compañía, respondió ella. Tal vez llegaste justo cuando más la necesitábamos, contestó Lucas. Se quedaron callados, pero el silencio ya no dolía. Era un puente. El árbol parpadeaba con luces hechas a mano. Los niños dormían, por primera vez sin miedo al mañana. Y en los ojos de Lucas había una pregunta que ninguno se atrevía a pronunciar todavía. Pero estaba ahí. Viva. Creciendo. Horas más tarde, ya acostada, Valentina escuchó la respiración pausada de la casa. Todo estaba en calma. Sin embargo, ella sentía dentro una tormenta más fuerte que la de afuera. Su vida la esperaba lejos, con proyectos grandes y metas trazadas. Aquí, nada de eso existía. Aquí, solo estaba la posibilidad peligrosa de sentirse parte de algo. Cerró los ojos y, antes de quedar dormida, una idea cruzó como un soplo. ¿Qué pasaría si el destino no hubiera cometido un error al traerla? ¿Qué pasaría si la tormenta hubiera hecho exactamente lo que tenía que hacer?
La mañana llegó con una claridad engañosa. El cielo estaba límpido, como si la tormenta jamás hubiera existido. Pero la nieve seguía alta, bloqueando caminos, atrapándolos juntos por un destino del que ya ninguno parecía querer escapar del todo. Valentina se despertó antes que los demás. Se puso la campera y salió al aire helado. Respirar allí era sentir que el mundo estaba recién inventado. El silencio era tan grande que uno podía escuchar hasta el latido propio. Entre el blanco inabarcable de la montaña, vio movimiento. Una forma pequeña, flaca, tropezando entre la nieve. Un guanaco. Solo. Desorientado. Valentina corrió hacia él, con cuidado de no asustarlo. El animal intentó huir, pero la nieve profunda lo hacía caer a cada paso. Ella logró acercarse lentamente, manos abiertas, voz suave. Tranquilo, no voy a hacerte daño. Cuando estuvo lo bastante cerca, vio las mucosas de un tono extraño, los ojos vidriosos. Tosía. Síntomas claros de la enfermedad que ella había venido a estudiar. Tengo que llevarlo al cobertizo, murmuró, como si el animal pudiera entenderla. Te voy a ayudar. Como si la montaña hubiera escuchado su decisión, escuchó pasos detrás. Lucas había salido, preocupado por verla correr. ¿Qué pasa? Está enfermo. Debemos ingresarlo. Rápido, antes de que la manada lo rechace del todo o un puma lo encuentre. Lucas se acercó sin dudar. Entre los dos lograron levantar al guanaco debilitado y llevarlo hasta el establo. El esfuerzo los dejó jadeando, muy cerca uno del otro. Tan cerca que el aliento helado se mezcló sin permiso. Pero ninguno habló de esa cercanía. El animal los necesitaba. Valentina preparó sueros, termómetros, medicación. Lucas la observaba trabajar con manos seguras, y no pudo evitar decir: «Eres increíble». Ella alzó la vista, sorprendida por el tono cálido con el que él lo dijo. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió, pero su voz tembló ligeramente. «No», corrigió Lucas. «Haces más de lo que se ve». Ella bajó la mirada, sintiendo algo muy parecido a querer quedarse siempre. Cuando los niños se despertaron, la casa estaba llena de entusiasmo. Ayudaron a llevar heno y mantas para el guanaco, al que Matías decidió llamar Copito, aunque fuera más marrón que blanco. Valentina rió. «Bueno, tendrá que vivir con un nombre que no le pega», dijo mientras revisaba la fiebre del animal. Los niños continuaron preguntándolo todo. Lucas, mientras tomaba mate, los miraba hablar sin parar y sonreía en silencio. Como si el hogar hubiera recordado repentinamente que era ser hogar. Mientras tanto, Valentina seguía con el corazón dividido. Antes, la idea de volver al trabajo la llenaba de orgullo. Ahora, la idea de irse la llenaba de miedo. No miedo al fracaso profesional. Miedo a perder lo que había encontrado. Más tarde, Lucas salió a partir leña. Valentina decidió acompañarlo. El aire estaba más frío que por la mañana, anunciando que la calma no duraría mucho. Lucas clavó el hacha en el tronco con fuerza controlada, brazos tensos, ceño fruncido. Algo le preocupaba. Ella lo percibió al instante. ¿En qué estás pensando?, preguntó. ¿En qué mañana se cumplen 2 años?, respondió sin dejar de trabajar. Ella supo inmediatamente a qué se refería. El día que ella, dijo Valentina en voz baja. Lucas asintió. Y justo ahora, siento que la casa vuelve a tener vida. El hacha bajó de nuevo. Y me da miedo. Valentina quiso acercarse, tocar su brazo, decirle que esa luz nueva no borraba la luz antigua. Pero su ética profesional, su prudencia, y el hecho de que el dolor ajeno es sagrado, la frenaron. El corazón es grande, susurró. Puede guardar más de una historia a la vez. Lucas dejó caer el hacha. Respiró profundo mirando el cielo, como si buscara permiso para seguir respirando él también. No quiero que pienses que te estoy usando para tapar un vacío, dijo. Ella negó despacio. No me siento un remedio, Lucas. Me siento alguien que también necesitaba un lugar donde sanar.
Él la miró como si esas palabras hubieran abierto una puerta que no sabía que existía. El aire cambió entre ellos. Se acercaron un paso. Luego otro. Lucas rozó su mejilla con apenas 2 dedos, como probando si el mundo se rompería. Valentina cerró los ojos un instante. Pero entonces, un grito de los niños los arrancó del instante. ¡Valentina! Copito se cayó. Corrieron desesperados desde el establo. Ella reaccionó al instante, volviendo al papel profesional que sabía usar como armadura cuando el corazón le temblaba. El guanaco había empeorado. Convulsionaba levemente. Su respiración era irregular. Valentina trabajó sin descanso, suero, inyecciones, mantas extra. Los niños observaban sin hablar, entendiendo que algo grave estaba pasando. Lucas sostenía la cabeza del animal, su mano firme pero llena de piedad. Resiste, decía ella, aunque no sabía si hablaba con el guanaco o consigo misma. Tras una hora eterna, la fiebre comenzó a ceder. El pequeño animal dormía agotado, pero más tranquilo. Valentina suspiró. Lucas también. Los niños, silenciosos, la abrazaron por sorpresa. Gracias por salvarlo, dijo Felipe. Valentina sintió el corazón derretírsele. Cuando levantó la mirada, Lucas la observaba como si la estuviera viendo por primera vez, de verdad. No como una huésped. Como una respuesta. Al caer la tarde, Valentina salió al aire libre para despejarse. Lucas la siguió. No te imaginaba así, dijo él. ¿Cómo? Preguntó ella con media sonrisa. Alguien que llega para cambiarlo todo sin hacer ruido. Valentina bajó la vista, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el fuego de la chimenea. A veces, susurró, llegar tarde a un lugar es justo llegar a tiempo. Lucas dio un paso más. Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Sus ojos se buscaron como si no pudieran evitarlo. Fue un instante suspendido, frágil y perfecto. Pero Lucas contuvo el impulso final. Retiró la mirada, como si todavía temiera traicionar algo que había amado profundamente. Valentina no lo presionó. Estaba claro, el duelo aún luchaba contra el deseo. Y ella estaba allí para acompañar esa lucha, no para forzar su fin. Esa noche, los niños durmieron rápido, agotados por las emociones. Valentina se sentó en la mesa con su cuaderno, intentando concentrarse en sus notas. Imposible. Lucas se acercó. Traía 2 tazas de chocolate caliente. Sé que te prometiste cosas grandes para tu vida, dijo, dejando una taza frente a ella. Las sigo queriendo, respondió. Pero no sé si son las únicas cosas que quiero ahora. Él respiró hondo. Parecía que algo se estaba decidiendo dentro de él. Tengo miedo, Valentina, admitió, la voz rota. Miedo de perder otra vez. Los que aman, tienen miedo, dijo ella. Y aún así aman. Lucas la miró con una mezcla de dolor y esperanza. No sé si puedo. Valentina apoyó su mano sobre la suya. No tienes que saberlo hoy. Lucas cerró los ojos, como si ese gesto hubiera aflojado todas sus defensas. Mañana, dijo él con un hilo de voz, es Navidad. Ella sonrió triste. Y yo debería estar camino de regreso. El silencio cayó como nieve nueva. Lucas retiró la mano, apenas. Te voy a llevar hasta donde el camino sea seguro, dijo él, forzando firmeza. Valentina sintió, aunque la garganta le ardía. Sí, claro. Los ojos de Lucas suplicaban algo distinto, pero sus palabras seguían obedeciendo al miedo. Ella sonrió débilmente y se levantó. Buenas noches, Lucas. Él no respondió. Valentina caminó hasta el cuarto que ya sentía como suyo. Cerró la puerta. Y por primera vez desde que había llegado. Lloró. Porque sabía que al día siguiente, aunque los caminos se abrieran, el corazón de Lucas todavía seguía bloqueado por la tormenta. Y el suyo, ya no. La noche anterior se había sentido como una despedida escondida. Valentina apenas durmió.
Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba el camino abriéndose y a ella alejándose de algo que todavía ni siquiera entendía cómo había empezado. Pero sabía una cosa con absoluta certeza: irse iba a doler. Cuando salió al comedor, Lucas ya estaba allí, preparando café. Sus ojos evitaban los suyos. Los niños seguían dormidos todavía. El camino empezó a limpiarse, dijo él sin saludar. Las palabras se clavaron como hielo. Bien, respondió ella, intentando no dejar que su voz temblara. Puedo dejarte en el cruce antes del mediodía, si no hay cambios, añadió Lucas, siempre mirando cualquier sitio menos a ella. Asintió. No había nada más que decir. O sí, pero ninguno se atrevía. Solo quedaba el silencio. El desayuno fue breve y sin sonrisas. Los niños, que siempre correteaban alrededor de Valentina con energía inagotable, ahora estaban callados, los ojos tristes. Sabían perfectamente lo que estaba pasando. Cuando llegó el momento de empacar, Felipe se acercó con un dibujo en la mano. Tenía a Copito, sano y de pie, junto a los cuatro, Lucas, los dos hermanos y Valentina. Bajo la figura de ella había escrito torpemente: «Quédate». Valentina sintió un nudo tan fuerte que pensó que se le rompería la voz y decía algo. «Es hermoso». «Gracias», susurró, acariciándole el cabello. Pero el niño no sonrió. Matías se acercó después, con la misma pregunta que la primera noche, aunque ahora se le quebraba la voz. «¿No te gustan los animales de aquí?» Ella se agachó para mirarlo a los ojos. «Me encantan». «Entonces, ¿por qué te vas?». Fue la daga final. Valentina no pudo contestar. Los niños se abrazaron a sus piernas. Y ese abrazo lo dijo todo: «No te vayas». Pero tampoco lo dijo en voz alta ninguno de los tres. Como si admitirlo pudiera hacer la despedida más real. Lucas observaba desde la puerta. El miedo lo había hecho tomar su decisión. El cielo estaba gris cuando subieron todos a la camioneta. Era Navidad, pero no había villancicos, ni risas, ni ninguna esperanza flotando en el aire. Copito, un poco más fuerte, los miraba desde el establo, como si también supiera que algo estaba por romperse. Lucas encendió el motor. La distancia entre ellos, sentados en asientos separados, se sentía como una montaña entera. Los niños iban atrás, callados, apretando entre sus manos los dibujos y las pequeñas cosas que habían hecho con Valentina esos días. El camino avanzaba lento, abriéndose apenas lo necesario para dejar pasar el destino. A los 20 minutos, fue Felipe quien habló con un hilo de voz. «Papá, no quiero que se vaya». Lucas apretó el volante tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. No respondió. «Ella nos hace reír», insistió Matías. «Y tú también reíste, papá». Lucas tragó saliva. Valentina cerró los ojos. Ese niño había visto cosas que un niño no debería ver. Como el dolor puede apagar a un adulto. «No podemos obligarla a quedarse», logró decir él, sin mirarlos. «Pero tampoco la dejes irte sin decirle lo que sientes», susurró Felipe, rompiéndose. Valentina abrió los ojos. Lucas frenó de golpe. La camioneta quedó en silencio excepto por el motor temblando, como si también esperara la decisión. El viento empujó un remolino de nieve contra los vidrios. Lucas respiró profundo. Muy profundo. Como si necesitara construir valor desde cero. Entonces finalmente la miró. No como anfitrión. No como padre preocupado. No como hombre que teme perder otra vez. Sino como alguien que por fin entiende que la esperanza merece ser defendida. «No quiero que te vayas», confesó con la voz rota y sincera. «Pero me aterra pedirte que te quedes». Valentina sintió que el corazón por fin respiraba después de días de contenerse. «A mí también me da miedo», admitió ella. «Porque mi mundo estaba allá afuera. Y ahora, ya no estoy segura de que siga allí». Lucas se bajó de la camioneta y rodeó el vehículo para abrir su puerta. No pidió permiso. Pero tampoco la tocó. Simplemente le ofreció la mano. «Te necesito aquí», dijo, apenas un murmullo. «Ellos te necesitan». «Yo»,
su mirada se quebró. No estaba vivo antes de que llegaras. Valentina sintió lágrimas calientes bajar por su rostro. Nadie la había necesitado de esa manera en muchísimo tiempo. Los niños ya lloraban abiertamente, sin vergüenza. Navidad había regresado convertida en súplica. Lucas dio un paso más hacia ella. No quiero reemplazar a nadie, continuó. Pero sí quiero volver a aprender a vivir. Y solo sé que contigo, puedo hacerlo. Valentina tembló. Porque ese hombre, con su miedo y su amor, estaba entregándole todo lo que tenía. Y ella lo había estado esperando sin saberlo. Respiró hondo. Y tomó la mano que él le ofrecía. No tengo que irme, susurró, la voz firme por fin. No tengo por qué elegir entre mi carrera y esto. Puedo investigar aquí. Puedo trabajar aquí. Pero, necesito que estés listo para dejarme entrar. Lucas no dudó. La atrajo hacia él y la abrazó como si el mundo dependiera de ese contacto. Como si por fin pudiera soltar el dolor que lo había sostenido de pie durante 2 años. Los niños bajaron también, envolviéndose en un abrazo desordenado, apretado, lleno de vida. Una familia que había estado rota y que ese día, esa Navidad, decidió no romperse más. Horas más tarde, ya en casa, el árbol improvisado esperaba con sus adornos torcidos. Los niños encendieron las pequeñas velas que habían armado con frascos reciclados. Una luz cálida llenó la habitación. Y Lucas hizo lo que llevaba 2 años sin permitirse. Buscó la caja guardada bajo la escalera. La abrió. Dentro había adornos que olían a recuerdos y a la risa de la mujer que ya no estaba. Lucas lo sostuvo con delicadeza. Los niños dejaron de moverse, atentos. Valentina tampoco respiró. Lucas se acercó al árbol y colgó una estrella dorada. Era simple. Pequeña. Pero el gesto lo decía todo. Aquí hay espacio para lo que fue. Y para lo que está siendo. Valentina se aproximó despacio y colocó otro adorno junto al suyo. Luego Lucas la miró con una gratitud inmensa. No por lo que hacía, sino por lo que curaba. El reloj marcó la medianoche. Navidad. Lucas tomó la mano de Valentina. Ella la apretó. Los niños celebraron con risas al fin liberadas. Copito baló desde el establo, como si también entendiera que había nacido una nueva esperanza. Lucas acercó su frente a la de ella, muy lentamente. Gracias por llegar con la tormenta, susurró. Valentina sonrió, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. Gracias por dejar que me quedara con la calma, respondió. Y entonces, por primera vez, se besaron. No con prisa. No con miedo. Sino con la certeza suave de quienes saben que el amor verdadero no siempre llega donde uno lo espera. Pero siempre llega donde uno lo necesita. La montaña volvió a guardar silencio. Adentro, una familia recuperaba el futuro. Y Valentina entendió que a veces los vientos más feroces no vienen a arrasar tu vida. Vienen a traerte a casa.